Bienvenida a este live acostumbrado de todos los martes, a veces es miércoles, la mayoría de las veces es martes, a las 5, digo 4:30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos y también en estos tiempos, horas de Venezuela. Hoy vamos a estar hablando sobre qué hacer si me notifican para una entrevista de asilo, justo en los momentos en los que en Estados Unidos los venezolanos y personas obviamente de otros orígenes estamos en una situación de angustia por las medidas migratorias, la política migratoria del presidente Donald Trump, que ha sido, por decir de la manera más ecuánime sobre ellas, una cosa impactante. Ha habido una decisión reciente en la Corte Suprema de los Estados Unidos que por decisión dividida, le otorga nuevamente la facultad al presidente Donald Trump de deportar a terceros países a quienes tengan que salir por estar ilegales en el país o porque no se les aprueba el asilo. Y ustedes saben que ha habido muchas historias, muchos testimonios de cómo gente asiste a la cita, a la entrevista de asilo, por ejemplo, y si no le aprueban el asilo, luego está en problemas, en fin. No quiero elucubrar mucho más allá de lo que con precisión va a compartir con nosotros siempre nuestro especialista, mi abogado de migración, Javier Montano Miranda, a quien voy de inmediato a dirigir. ¿Puede ver? Vamos a ver si dice hola, 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 aquí estoy, no lo veo, es porque de nuevo no lo voy a poder ver. Y creo que es el caso. ¿Cómo estás? Estimadísimo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo. Y un fuerte abrazo de vuelta para ti. Bueno, muy contento de estar nuevamente contigo como todas las semanas. Y estimado, te veo muy delgado. Estoy muy delgado porque ahora soy deportista y hago Sí, pues no, estoy haciendo dieta, estoy haciendo no, dieta. no, se te nota. Felicidades, no es fácil. Estoy en eso, estoy en eso. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos por la oficina? Muy bien, bueno, tú sabes que todos los días aquí es una experiencia nueva porque practicar derecho migratorio en estos tiempos, la verdad, es una caja de sorpresas, ¿no? Complicado, Eh, ¿no? Complicado. com- Una primera palabra, Javier, sobre la decisión de la Corte de permitir nuevamente al presidente Donald Trump deportar a terceros países a los ilegales. Sí, bueno, la verdad es de que un tema muy controversial porque históricamente hablando esto no se hacía anteriormente. El Departamento de Inmigración le permitía a una persona, específicamente a ICE, le permitía a una persona solicitar a un país, a cualquier país, que si solicitar su aceptación en esos países o no. Imagínate que personas que tenían órdenes de deportación que estaban bajo la categoría de un withholding o bajo la categoría de Convention Against Torture, donde te dicen que te pueden deportar, pero no te pueden deportar a tu país de origen. Y históricamente hablando, lo que se hacía es de que tú le indicabas a ICE, mira, traté de que a esa persona la aceptaran en México, que la aceptaran en Colombia, que la aceptaran en otro país. Y generalmente hay lo que te decía es, ok, trataste, no lo aceptan, bueno, sigo renovando tu estadía en los Estados Unidos. Pero ahora con esta decisión, pues lamentablemente ahora si existe un país que está dispuesta a aceptar a esas personas, pues las va a tomar. Entonces, es muy controversial porque estamos viendo personas que no tienen ningún arraigo a algunos de esos países. Nos estamos hablando de países cubanos siendo enviados a países que son de africanos, o sea, South Sudán, imagínate, y de repente que estén mandando a una persona que no tiene ningún arraigo, no conoce a nadie, no tiene ningún vínculo a esos países, pues la verdad es de que es absurdo. Pero bueno, es parte de esta administración que está haciendo cosas, pues la verdad que muy controversiales. Bien. ¿Cómo anda para entrar en materia la dinámica esta de llamados a entrevistas para asilos pendientes? Fíjate que están muy activos. La oficina de asilo está sumamente activa y está tratando de procesar todos los casos que puedan a tiempo récord. Ahorita la oficina de asilo en Miami es pues es un mundo de personas. ¿Por qué? Porque el Departamento de Inmigración está citando a estas personas, personas que tienen casos actualmente, al menos mi impresión es que está citando a personas que tienen
aplicaciones de asilo entre el 2014 y 2015. Yo dijera ya casi todo el 2015. Y lo que está pasando es de que les están llamando de una manera pues muy, pues muy sorpresiva. Por ejemplo, estamos viendo que le están mandando información, notificaciones para presentarse en 20 días. Entonces, imagínate una persona que tiene un asilo pendiente por 10 años, que de repente le hablen y le digan, bueno, ahora tienes que hacer un relato de lo que te sucedió hace una década y más vale que lo hagas bien y lo hagas cronológicamente y estés preparado, porque, bueno, porque de eso va a depender si mandamos tu caso a la Corte de Inmigración o no. Ok, ¿qué es lo que se tiene que hacer inmediatamente después de recibir la notificación de que en tal fecha, 20 días, 30 días, tienes ya la entrevista para tu asilo pendiente? Perdón, se cortó, no, no te escuché. Perdón. ¿Qué debo hacer yo si llega Oh. la notificación, si me llega el aviso de que me han fijado una fecha para el asilo, para la entrevista del asilo? Bueno, lo primero es que no cunde el pánico. Eso es lo primero. Que no Ah, salga corriendo, ¿no? así es. Eso es lo primero. Que la persona se asesore con un abogado de inmigración, porque recordemos que solamente los abogados de inmigración pueden acompañarte a esa entrevista. Miguel, es vital que una persona vaya acompañada con un abogado a esa entrevista. Pero lo primero es, yo creo, en cuanto me llegue esa cita, asegurarse que tenemos una copia completa del expediente. Si no la tenemos, yo creo que debemos de ser proactivos y solicitarla con tiempo y, y estar seguro de que la información que estamos estudiando para la entrevista sea la misma que tiene el Departamento de Inmigración. Recordemos que muchas personas lamentablemente metieron sus solicitudes con paralegales o con personas que a lo mejor no tenían tanta seriedad y ya me tocó que cuando vamos a la entrevista, el expediente que tiene el Departamento de Inmigración es totalmente distinto al que le dieron al cliente para estudiarlo. Entonces, imagínate. Una Eh, eh, estafa completa, ¿no? Una estafa, porque co- parece que algunas personas comenzaron a meter como si fuese por modelos, ¿no? Por series, sí, historias que no correspondían con cada quien, solo para meter ahí, cumplir con el tema de la introducción de la solicitud de asilo, ¿no? sí, y de hecho el Departamento de Inmigración tiene una unidad que se especializa en detectar este tipo de fraudes. Nosotros hemos recibido notificaciones por parte de personas que ahora son nuestros clientes, que en cuanto van a esa entrevista, ni siquiera hacen entrevista del asilo, hacen una entrevista para averiguar acerca de la persona que le llenó el asilo. O sea, imagínate que le llaman a esa cita, pero no para ver si calificas o no este beneficio migratorio, sino para averiguar quién fue la persona que te metió el asilo, cuánto le pagaste, cuándo fue la última vez que lo viste, ¿por qué? Porque están viendo que de repente tienen una historia que se repite varias veces o que tiene un documento que se está repitiendo varias veces en varias aplicaciones y pues bueno, esto causa una alarma tremenda. Pero yo creo que, volviendo a tu pregunta, lo más importante, Miguel, es prepararnos, es no esperar a que nos llegue esa cita, no decir, bueno, tengo una cita en el 2017, todavía tengo tiempo. No, ser proactivos, buscar un abogado. Lo insisto, no tengo que ser yo, pero por favor, que un abogado lea esa solicitud, vea cómo es que el proceso puede salir mal y evitarlo, que ese es nuestro trabajo, ver por dónde puede fallar el caso y tratar de enmendarlo y hacerlo con tiempo, porque de verdad, 20 días no es nada para prepararte, es muy poco tiempo. Ok, en esto de que asegurarse de que la copia completa del expediente sea fiel y exacta a lo que tal y cual, ¿a quién se le pide la copia de ese expediente? Ante el Departamento de Inmigración. El Departamento de Inmigración tiene un archivo general que por medio de el Freedom of Information Act, o sea, es un recinto donde guarda todos los archivos que ha sometido el Departamento de Inmigración y puedes hacer esa solicitud. Generalmente el abogado lo hace, pero definitivamente un aplicante que quizás no puede pagarle un abogado debería de considerar hacerlo pro se, o sea, hacerlo ellos mismos. Y una pregunta, ¿hay que haber sido citado a la entrevista para poder tener acceso a esa solicitud del expediente o con prescindencia de que haya recibido la cita para la entrevista, igual puede pedir su expediente?
Correcto. Tú puedes pedir tu expediente antes, durante o después de la entrevista. Esto es un proceso que se maneja de manera paralela al mundo, al proceso migratorio. O sea, tú puedes tener un caso donde ni siquiera acabas de meter tu aplicación de asilo, pero no tienes copia del expediente, tú puedes solicitarlo. Tú puedes estar deportado y solicitarlo. Entonces, es un caso que va corriendo paralelamente a cualquier tipo de proceso migratorio que tengas. Y es vital para las entrevistas de asilo si no lo hiciste con un abogado. Javier, déjame hacer un paréntesis en esto, movido quizás por el impacto de las noticias conocidas durante las últimas semanas. A esta gente a la que le están negando el asilo e inmediatamente les intercepta un grupo de la Policía de Migración, ICE, y se lo llevan preso, ¿son gentes que van a corte de migración o son gentes que están yendo a la entrevista para el asilo? Lo que estamos escuchando se refiere a personas que están en la Corte de Inmigración, van a su cita, a su audiencia ante la Corte de Inmigración. El fiscal desestima el caso, o sea, le dice al juez, ya no queremos seguir procesando este caso, es mi opción si yo trato de deportar a esta persona o no. El juez desestima el caso si no tiene un argumento válido para poder mantener el caso en la corte. Y cuando sales de esa audiencia de la Corte de Inmigración, tienes a ICE afuera del salón diciéndote, bueno, como ya no tienes un caso de asilo pendiente porque se acaba de terminar el que tenías en la Corte de Inmigración, entonces pues vamos a platicar. La mayoría de estas personas son personas que entraron por la frontera de manera irregular, fueron detenidas en la frontera y después liberadas, ya sea con un parol o con la forma I-220A o que entraron ilegalmente a los Estados Unidos. Esas son las personas que más riesgo corren de que se les desestime su caso. Yo en Porque lo se per- considera, porque se considera que el haber ingresado ilegalmente por la frontera ya era la comisión de un delito, ¿cierto? No específicamente, porque se considera que cuando una persona es detenida en la frontera y después es liberada, la postura del gobierno es que esa salida es mediante una orden de deportación expedita que se te dio en la frontera. Entonces te dicen, tienes una orden de deportación expedita que se te dio en la frontera, pero, pero, pero ahora, como ya cerraste tu caso en la Corte de Inmigración, ya no tienes nada que te proteja y se te quedó esa orden que te dieron en la frontera. Entonces, es una estrategia, la verdad, algo maquiavélica, en mi opinión, para procesar a personas que están haciendo lo que tienen que hacer. Eso es ir a la Corte de Inmigración a presentar su caso y a exigir el debido proceso. Y las personas que aún tienen más problema con esto son personas que tienen menos de 2 años en los Estados Unidos, porque esta administración también sacó como una modalidad de lo que se llama una deportación expedita, donde te dicen que si tú tienes menos de 2 años en los Estados Unidos, pueden detenerte y pueden deportarte sin ver a un juez de inmigración. O sea, te pueden detener y pueden tratar de deportarte sin ver a un juez de inmigración. Ahora, tú puedes solicitar una entrevista de miedo creíble, pero la deportación expedita es un procedimiento administrativo donde el debido proceso está sumamente limitado. Entonces, en resumen, están tratando de sacar al mayor número de personas de la manera más rápida y están utilizando estos instrumentos que son, la verdad, son bastante agresivos. Pero más que Bien. nada, las personas que entraron ilegal y que tienen menos de 2 años en los Estados Unidos, antes de ir a la Corte de Inmigración, deben de asesorarse con un abogado de inmigración. Muy importante. Por favor, recuérdame el número telefónico que hoy no lo tengo preanotado de Montano Miranda Low, 786. 448-0951. Repito, 786-448-0951.
Número telefónico, amigas y amigos, que en la descripción de este contenido audiovisual que voy a dejar colgado en Instagram dentro de un rato y mañana seguramente estará compartido también por las cuentas de Montano Mirando Law, van a estar a disposición de ustedes. Y recuerden lo que siempre les comento, que si en el chat ustedes colocan bien la palabra asesoría o bien la palabra consulta, el equipo de Montano Miranda Law va a llamarlos para conocer de su caso. Dicho lo cual, Javier, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estaba en Florida en el año, ¿cuáles son los años que está? 2014, ¿no? Cuando inicié mi proceso de asilo y resulta que luego me mudé y estoy ahora en otro estado, estoy en California. Bueno, es importante hacer el cambio de domicilio antes de la entrevista, porque si tú vas a una entrevista y ya te mudaste, es muy probable que la oficina de asilo que te citó te diga que ellos ya no tienen jurisdicción sobre tu solicitud de asilo y te recalendaricen para a la oficina que ahora te toca. En pocas Ok. palabras, eso seguramente va a ser un delay, o sea, una demora en tu proceso y seguramente, y bueno, y tú sabes que ahora con esta administración que están tratando de buscar también cualquier ofensa para penalizar a las personas, recordemos que es obligación de las personas que no tienen ciudadanía en los Estados Unidos que tienen que reportar su cambio de domicilio durante los siguientes 10 días a que te mudas. Entonces, eso puede, pudieras. Así te mudes dentro del mismo estado. Así te mudes de domicilio, tienes que Para el lado de reportar la al casa, Departamento de para Migración. la casa de al lado. Para la casa de al lado tienes que reportarlo. Ujú, ¿Y cómo ujú. se hace esto? Generalmente se puede hacer de una manera muy fácil con el formato AR11 que se puede hacer en línea, que toma literalmente 60 segundos en hacer. Muy bien. Bien, ¿qué pasa si, a ver, hubo mucho tiempo de espera entre la solicitud y asilo? Es la mayoría de los casos. Yo conozco personas que solicitaron asilo y los llamaron pronto y pronto les aprobaron el asilo, por cierto, y qué chévere la historia de ellos, pero no es la de millones, entiendo yo. Y resulta que millones han estado esperando un pocotón de años, muchos años. ¿Qué pasa si en el curso de esos años ellos entienden que podrían aportar nuevas pruebas, nuevos documentos, nuevas evidencias de que realmente fueron atacados por las causas que son válidas para un asilo? Sí, es una muy buena pregunta y es por eso creo que tenemos que ser muy proactivos a la hora de enfrentar este reto. Uh -huh. La misma notificación te dice que tienes la opción de proveer evidencia adicional y te piden que lo hagas al menos 10 días antes de la audiencia. Oh, wow. Entonces, ahora, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si llegas a esa entrevista con un expediente nuevo y quieres que esa información sea tomada en cuenta para tu petición? Muy probablemente el oficial de asilo cancele esa cita para darse la oportunidad de revisar esa nueva información. En el, en el en el 100% de los casos, 99 por ciento de veces te dicen que gracias por venir, voy a revisar esa información, pero bueno, te voy a mandar una notificación para el futuro. Pero esa notificación para el futuro, como puede ser en un mes, puede ser en un año. Entonces, creo que es muy importante tener ya el expediente listo para que cuando llegue esa notificación, mandar esa información inmediatamente al Departamento de Inmigración. Bueno, y entonces, de nuevo, insistir, la consulta con el abogado inmediatamente, de manera proactiva, para evaluar si hay la posibilidad de presentar una evidencia que le dé mucho más solidez a la solicitud de asilo, ¿verdad? Correcto. 786-448-0951, el número telefónico de Montano Miranda Loyo, casi irrespetando la generosidad de Javier, que siempre dice, no tengo que ser yo, pero yo digo, sí, Javier es mi abogado de migración y por eso, como conozco el trabajo de Javier y de su equipo de Montano Miranda Law, yo lo puedo con todo gusto recomendar a ustedes. Miren, Gracias, Miguel. ¿qué pasa y si los muchachos crecieron? Porque ese es un temazo, ¿no?
Yo hice la solicitud en 2014 y los muchachos tenían 15 años. Eso quiere decir que ellos estaban cobijados por mi solicitud de asilo, pero resulta que ahora tienen 25, 26 años. Ya son mayores de edad. ¿Cómo quedaron ellos? Siempre y cuando no se casen, están acobijados, están resguardados por la aplicación de asilo inicial. Entonces, este joven de 25 años va a recibir el beneficio del asilo o va a recibir esa orden de ir a ver a un juez de inmigración siempre y cuando no se case. Una vez que te casas o una vez, te voy a poner otro ejemplo, una vez que te divorcias, también tú te sales de ese asilo. Entonces, imagínate que aplicas un asilo con tu cónyuge y te divorcias. Lamentablemente, el cónyuge que era accesorio al principal, o sea, el esposo del principal, lamentablemente esa persona ya no está acobijado por ese asilo. Tiene que meter un asilo por su lado a personas que ya se divorciaron. Lo mismo con los hijos. Si tú tienes un hijo y se casa, ese hijo ya se considera que se salió del núcleo familiar del asilado principal. Entonces, en ese momento, ese hijo tiene que buscar una alternativa migratoria alterna, que puede ser un asilo también, pero por su lado. Está bien, pero por su lado, pero puede ser por las mismas razones que originaron el asilo original, el de sus padres, ¿verdad? Sí, correcto, pero obviamente son asilos indirectos, o sea, no que el ataque no lo está recibiendo, no lo recibiste tú directamente, pero es muy probable que lo vayas a recibir por esa asociación que tienes con el principal, ¿no? Ok. Pero no es un asilo tan directo. Ok, entonces, en el caso de los muchachos que se casaron, en el caso de las personas que se divorciaron, inician el proceso de asilo. A ellos no les van a penalizar el hecho de que, por ejemplo, que había pasado un año desde que entró y todo lo demás, sino por el mismo hecho de ya sí desprenderse de un asilo principal, hay una justificación ante UCIS para el inicio del asilo. Correcto, correcto. Qué pregunta tan profunda, Dios mío. Yo mismo No, no, no. me la escuchaba y yo mismo no me la creía. No, no, bueno, Increíble. es que con eso que ahora te ves delgado y atlético, ¿no? También, pues no sé, parece que también estás agarrando ideas migratorias también, pero Ay, no, y de verdad, Miguel, te felicito, ¿eh? De verdad, te quitaste 15 años, de verdad, de verdad. hombre, lo que hice fue afeitarme, me corté el cabello, fue lo que hice, me corté el No, cabello. no, no, Es no, que no, no. Hay que reconocer el mérito, estimado. parecía un león mal peinado. Eso es lo que pasaba, un león Para mal nada. peinado. Mira, Javier, el tema del traductor, ¿es Sí. necesario llevar un traductor? Sí, te exigen que lleves un traductor y muchas veces los oficiales consulares, perdón, los oficiales de asilo que hablan español te pueden indicar que no necesitas un traductor, pero no te vas a dar cuenta de eso, sino hasta que te llaman a la entrevista. Entonces, tú vas, te presentas con un traductor, entras con el traductor, estás esperando a que te llamen a tu cita y sale el oficial y te dice hablo español o te dice hablo inglés. Pero es importante llevar al traductor. Ok, Hay, ok. hay algo muy importante también. Eh, a pesar de que tú llevas un traductor, el Departamento de Inmigración, la Oficina de Asilo, pone a un traductor por teléfono para estar monitoreando la traducción que se hace con inmigración. Entonces, en realidad tienes a dos traductores. Tienes al que tú llevaste y tienes al que inmigración está proveyendo para asegurarse que sea una traducción eh, Fidedigna, fidedigna. fidedigna. Ujú. Sí, sí. Y si a eso le sumas la posibilidad de que vaya un abogado contigo, ¿se puede llevar un abogado para entrar el abogado junto contigo a la entrevista? Sí, y no, yo, en mi opinión, en los tiempos actuales, Miguel, es absolutamente necesario ir acompañado con un abogado a su entrevista. Es una tontería presentarte a presentar un asilo, el cual no ha repasado en los últimos 13 años, y esperar que el oficial de asilo eh, tenerte la paciencia
de tú estar recordando en ese momento lo que has estado tratando de olvidar por tanto tiempo. Porque eso pasa muchísimo en las aplicaciones de asilo. La gente por sanación mental ha estado tratando de olvidar lo que pasó. Entonces imagínate que algo que tú estás tratando de olvidar por tanto tiempo, que de repente lo tengas que recitar de manera cronológica, es muy difícil. Por eso el abogado no solamente te tiene que acompañar en la entrevista, sino también te tiene que preparar para esa entrevista y Pero prepararte bien. el abogado en el curso de la entrevista, de pronto el oficial te hace una pregunta y tú empiezas a conversar y el abogado puede hablar contigo para recordarte algo. Generalmente no. Generalmente las entrevistas son entre el oficial de asilo y el aplicante de asilo y el abogado está atrás escuchando y tomando notas. Al final de la entrevista, el Ajá. oficial consular le va a decir, le pregunta al abogado si hay algo que quiere agregar y ahí es donde el abogado puede hacer las preguntas que quizás no quedaron muy claras. A mí me ha pasado muchas veces que el aplicante se salta un pedazo de su testimonio que es vital para su solicitud. Entonces, el trabajo del abogado es conocer la historia y estar seguro que los puntos más importantes se mencionaron. Y también algo que pasa es que muchas veces durante el proceso de asilo, de la entrevista de asilo, muchas veces pudiera sonar que te estás contradiciendo de alguna manera, que hay una contradicción. Digamos que dijiste arriba, dijiste inicialmente que no sé, que te atacaron con un auto que era color azul y después dices, bueno, un auto que color verde. Entonces el abogado al final puede decir, bueno, dijiste que era azul y después era verde. ¿Cuál es el color adecuado? Y muchas veces dice, bueno, era azul y era verde. Entonces, te digo, el abogado tiene pues esa función de asegurarse que el testimonio sea lo más fidedigno posible. Claro, claro. Mira, esta pregunta que te voy a hacer, que no suene tendenciosa ni nada por el estilo, pero claro está que hay, digamos, testimonios que son fuertes para realmente aspirar a un asilo, ¿no? El ataque personalmente referido a ver si lo recuerdo, ¿no? Por opinión política, por raza, por religión, por pertenecer a un grupo específico y me falta uno, siempre me falta uno. ¿Cuál es? Nacionalidad. La Sí. más fácil de todas. Sí. La más fácil de todas, hermano, y nacionalidad, ¿no? Este, pero bueno, hubiera sacado como 16 puntos en el examen sobre 20. Fácil, fácil, fácil. Sí, sí, sí. Mira, entonces hay testimonios fuertes, testimonios seguros, historias verdaderas, otras un poco piqueteadas y tal y tal y tal. Y hay gente que dice, yo lo que quisiera es que no me llamaran y de repente las llaman. Sí. Entonces surge la posibilidad de extender, de reprogramar la entrevista. Eso se puede hacer realmente en estos momentos. Sí se puede hacer y muchas veces nosotros lo tenemos que hacer cuando hay, sobre todo cuando hay un conflicto entre entrevistas. Por ejemplo, nosotros recientemente nos citaron para dos entrevistas el mismo día, casi a la misma hora. Pues imposible, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando una persona está sufriendo un tema médico, también puede solicitar algo, o puede solicitar una continuidad de esa audiencia. No puede, en mi opinión, no puede ser por algo, algo pues simple. Tiene que ser algo que realmente haga pensar al oficial de asilo que no puedes atender esa cita. Mucha gente dice, bueno, si no quiero ir y voy a decir que tengo un viaje no sé, que tengo un viaje a otro estado. Bueno, yo no sé si eso vaya a funcionar. Lo que nosotros hemos utilizado y no estamos inventando, estamos diciendo la verdad. Ajá. Mandamos, por ejemplo, la notificación de las dos fechas diciendo, bueno, no puedo escoger, tengo que ir a uno, tengo que ir a la otra. O, por ejemplo, audiencias en otras localidades. Por ejemplo, a final de julio tenemos una audiencia de asilo en Tampa, en la oficina de Tampa, y tenemos una corte en Miami. Pues vamos a tener que cambiar una, porque no podemos separarnos, ¿no? Pero en resumen, sí se puede hacer un cambio, pero si se va a hacer el cambio, que sea documentado, porque acuérdate aparte que no tenemos mucho tiempo para hacer ese cambio. O sea, en 20 días tienes que no solamente notificar, sino que te lo acepten. Y si no te aceptan ese cambio, si no has recibido notificación que te aceptaron ese cambio, tienes que ir.
O sea, si tú dices que van a operar a tu mamá y le avisas al departamento de asilo y no te contestan confirmándote el cambio de esa cita, tienes que ir. Porque si no vas, y eso es súper importante, si no vas, lo que va a suceder es de que van a cerrar tu caso por abandono y lo van a remitir a la Corte de Inmigración. Eso es súper importante. La gran mayoría de las personas que han ido a la Corte de Inmigración por, 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 por ausencia es porque no se presentaron a su Corte de Inmigración, porque no sabían que tenían esa audiencia. ¿Y por qué no se enteran? Porque no hacen los cambios de domicilio. Inmigración no tiene la obligación de estar averiguando dónde vives. Tú tienes la obligación de cerciorarte que inmigración tenga tu dirección actual. Entonces, si tú entraste hace 10 años y vivías en Miami y después te mudaste a Texas, inmigración no te va a ir a buscar a Texas. Inmigración va a mandar esa notificación a tu domicilio en Miami y si no te presentas, van a remitir tu caso a la Corte de Inmigración. Y si no te presentas a la Corte de Inmigración, te van a deportar en ausencia. Dios mío, bendito. Pero, ¿Cuánto pero, tiempo? pero Dime. todo es preparación, todo es planeación, todo es no es dejar las cosas al azar, es hacer las cosas adecuadamente. Y lo bueno de tener un abogado es que al abogado le llegan todas esas notificaciones. Y yo no estoy diciendo que salgan si ustedes ya tienen un abogado, utilicen ese abogado para estar seguros de tener ese contacto con el abogado, para que los puedan notificar de una cita en la corte o una cita en la oficina de asilo. Bueno, bueno. ¿Cuánto tarda eh, el Departamento de Asilo en darte una respuesta, el resultado de la entrevista? Bueno, generalmente te vas a tu entrevista y te dicen vamos a revisar el expediente, te vamos a notificar en el futuro y generalmente te dan un documento donde te dicen que tienes que presentarte en una cita futura para recibir la decisión. A esa cita futura generalmente vas a la oficina de asilo, te sientan en un escritorio y te dicen tu caso fue aprobado o te dicen lamentablemente no podemos tomar una decisión en este momento, pero ve y pregúntale a un juez si te da tu asilo o no. Pero generalmente, yo te dije, yo nunca he ido a una aplicación de asilo donde te dan la respuesta en ese momento. Generalmente te vuelven a citar o en otras ocasiones también hasta te puede llegar por correo. Por correo te puede llegar la notificación diciendo que tu caso fue aprobado. Te mandan un cartoncito blanco como un I-94 diciendo felicidades. Con ese cartoncito blanco ya puedes obtener los beneficios de un asilado. Entonces, pero nunca es así. La gente va con esa expectativa de que en ese día le van a dar la decisión. No, eso nunca me ha sucedido a mí. Bueno, 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 bueno. Bueno, mi querido Javier, muchísimas gracias. No, gracias a ti, la verdad es de que un placer como siempre verte y luego ya ahora tan joven, la verdad es de que ya no sé qué hacer. De verdad te felicito, estimado, de verdad. No es fácil. Y pues bueno, me encanta como siempre platicar contigo. Espero que nos visites próximamente Sí, señor. y pues Sí, nada, señor. te mando un gran abrazo, amigo. Un gran abrazo para todos en la oficina. Amigas, amigos, 786-448-0951, el número telefónico de Montano Miranda. Lo recuerden, al no más estar a disposición on demand en Instagram, esta conversación entre Javier Montano y su servidor, van a poder en el chat colocar la palabra consulta o asesoría y entonces el equipo de Montano Miranda va a comunicarse con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los espero más tarde en la entrevista en el canal de la Libertad EBTV. Cuídense mucho y chao. Muchas gracias.